ciencia y es técnica, porque nos enseña a vivir a la manera de Él, con la ciencia de Él, con los tecnicismos de Él y con el poder de su bendita palabra. Esta palabra a la cual tú y yo tenemos acceso es espíritu y es vida. La palabra tú no la puedes tocar, la puedes escuchar y puedes sentir su efecto, porque la palabra es espíritu. Pero sigamos. El proceso de interpretación de los textos bíblicos debe ser de índole científico, crítico. Oiga, hermano. O sea que la palabra tiene un fundamento, tiene un criticismo que escudriña las mentes de los hombres. Oiga, hermano, esto es algo impresionante. Sigamos. No un ejercicio de justificación del criterio teológico propio, no. Por lo que la hermenéutica bíblica no debe ser una excusa, sino una sincera búsqueda racional del sentido y del alcance de los textos en cuestión. Por ejemplo, para este fin se aplica específicamente el método gramático histórico. Por eso yo a veces con sumo respeto, sin pretenderse en nada, porque es el Señor el Maestro, les digo a ustedes, hermanos, aprendamos un poquito más de la gramática de la palabra de Dios, porque la gramática de la palabra de Dios no es la gramática de los hombres, es una gramática totalmente diferente, porque Dios es espíritu y Dios no piensa como nosotros pensamos. Amén. Bueno, porque la hermenéutica bíblica no debe ser una excusa, sino una sincera búsqueda racional del sentido y alcance de los textos en cuestión. Para este fin se aplica específicamente el método gramático histórico, que tiene en cuenta tanto la filológica como el impacto del contexto sobre el texto y la crítica histórica de los hechos relatados. Un ejemplo, vamos adelante. Hermenéutica del grupo, tenemos vocablos, por ejemplo, en griego, que significa interpretar, traducir, explicar. Es el conocimiento y el arte, es el conocimiento y el arte de la interpretación. Está hablando de la hermenéutica, de los textos, para determinar el significado exacto, no es más o menos, sino exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. O sea, la exégesis, significado del griego. Bien, explicar implica la interpretación crítica y completa de un texto. La distinción entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, muy compleja, pues no son términos que tengan necesariamente un significado idéntico, pero están correlacionados, son correlativos, no los podemos desprender uno del otro, aunque se utilizan de una forma intercambiable en la mayor parte de los casos. Según la intención del que use dichos términos, se puede dar la hermenéutica, o sea, el significado de un texto o de una palabra, el rasgo de búsqueda de significados espirituales y la exégesis. La exégesis es una búsqueda. La exégesis y la hermenéutica no las puedes tú separar nunca, porque la hermenéutica es el significado de lo que estamos leyendo, es lo que significa la palabra de Dios, es el valor espiritual, y la exégesis es la herramienta por la cual nosotros utilizamos para llegar a la hermenéutica. Amén. La exégesis es una búsqueda y la hermenéutica es el significado de esta búsqueda. El de una interpretación bíblica centrada en la literalidad del texto y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción.
pero también puede darse a entender que exégesis sea la explicación de la Biblia y hermenéutica el conjunto de reglas, que es generalmente lo que se estudia y lo que se enseña, el conjunto de reglas que se rigen para llegar a la explicación. Ok. Veamos también ciencias de la religión, ciencias bíblicas, historia, por ejemplo, la interpretación de los libros bíblicos desde ellos mismos. Se presume y da por hecho que los libros que componen la Biblia son la revelación del único Dios verdadero. O sea, el solo hecho de estudiar, para mí en lo personal, es algo muy grande, muy sublime. La revelación del único Dios verdadero es llegar tener el significado de lo que significa la palabra, valga la redundancia. Hermano, para mí es algo muy grande, que se dio a conocer al pueblo de Israel. Este es uno de los presupuestos dogmáticos fundamentales de la fe judía y cristiana en general, sobre la que se fundamenta el dogma. La Biblia es, o sea, la palabra de Dios. La Biblia es y contiene la palabra de Dios. Bien, acorde con este precepto de fe, el trabajo hermenéutico, el estudio y el trabajo que se hace para llegar al conocimiento, para llegar a nosotros a saber el significado de las palabras, el significado del mensaje hermenéutico, pretende, ya sea mediante el sistema judío Pardes de exégesis de la Torá, está hablando acerca de los libros del Antiguo Testamento, la posición de la tradición con los textos bíblicos o la total aceptación de los escritos bíblicos como la única regla de fe y conducta para el creyente cristiano. Es difícil, hermanos, no es fácil llegar a un consenso. ¿Qué quiero decir con un consenso? A un concepto concreto acerca de la hermenéutica, porque la hermenéutica no se ve. La hermenéutica no la puedes tocar, por ejemplo, porque la hermenéutica es la ciencia, es el significado de la palabra de Dios. Son cosas, hermano, que son misterios hasta este momento, hermanos. Y eso es lo que me gustaría que entendiésemos nosotros. Amén. Amén. Bueno, continuemos, hermanos. Hay evidencia documental de la interpretación bíblica en el Antiguo Testamento. Cuando Esdras, fiel sacerdote judío, leyó públicamente al pueblo reunido en asamblea, o sea, cuando estaban, una asamblea es como una iglesia. Nosotros somos una asamblea, por eso hay denominaciones con este nombre, asambleas. En el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando al sentido para que comprendieran la escritura. Según la tradición, los judíos que retornaron del cautiverio babilónico hablaban arameo, porque esa era la lengua de ellos, y se vieron en la necesidad de acceder a los textos que constituían las sagradas escrituras de su religión, conocidas como Halajá, la ley de Moisés, que estaban escritas en hebreo, de modo que los levitas, que cumplían la función sacerdotal, hacían la traducción e interpretación del hebreo al arameo, procurando conservar el sentido correcto de la misma ley. Amén. Bien. En edición, ahora vamos al Nuevo Testamento, aparecen numerosos ejemplos de la interpretación del Antiguo Testamento, algunos supuestamente realizados por el mismo Señor Jesús, al que se requiere explícitamente para ello, otras por los redactores de los evangelios, para encontrar el cumplimiento de la Escritura.
en los hechos de la vida de Jesús. O sea, Jesucristo, Él es el verbo de vida. O sea, es la palabra hecha vida. Amén. Es la hermenéutica hecha vida. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne, hecho hombre. Porque a Él nadie le enseñó. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Espíritu. Ese Espíritu al cual tú lees, al cual tú tienes acceso, ese Espíritu de esa palabra es el mismo Dios. O sea que cuando nosotros, por eso, hermano, hay que ser reverentes con respecto a la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos acceso directo a la palabra de Dios, estamos entrando en la misma dimensión del Espíritu de Dios. Estamos siendo atravesados por el mismo Espíritu de la palabra. O sea que esto no es cosa fácil. Cuando tú hablas de Jesucristo, por ejemplo, hermano, Jesucristo es la palabra. Él es el verbo de vida, la palabra hecha carne, constituido carne. Hermanos, son misterios, hermanos. Bueno, sigamos. En adición, en el Nuevo Testamento aparecen numerosos ejemplos de interpretación del Antiguo Testamento, algunos supuestamente realizados por el propio Jesús, al que se requiere explícitamente para ello, otras por los redactores de los Evangelios, para encontrar el cumplimiento de las Escrituras. Esta palabra se me olvidó subrayarla, para encontrar el cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras es Jesucristo, en los hechos de la vida de Jesús, y otras por los redactores de las epístolas para dar orientaciones a las primeras comunidades cristianas. Uno de ellos es el apóstol Pablo, un hombre que fue tomado verdaderamente. Hermanos, la vida de Pablo es una vida muy ejemplar, y permítame salirme un poquito del tema y tomar y abordar esto porque es vital para nosotros. El apóstol Pablo fue un hombre de ciencia, fue un hombre de gobierno, fue un tipo muy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. Bueno, tenía todos los elementos para ser constituido como maestro de la palabra de Dios. Amén. Hebreo de hebreos. Pero ¿qué pasó con él? El hombre perseguía a Jesucristo sin darse cuenta. O sea, esto significa que él, persiguiendo la iglesia, porque su ley, él era judeo cristiano, al final, ¿no? Pero él perseguía a la iglesia del Señor. Él era judío, él era hebreo y perseguía al Señor. O sea, la persecución del Señor ha venido desde los tiempos, desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre se ha perseguido al Señor. Entonces, para encontrar el cumplimiento de las Escrituras en los hechos de la vida de Jesús y otros redactores de las epístolas, para dar orientaciones a las primeras comunidades cristianas. ¿Qué pasó con él? El apóstol Pablo escribió 14 epístolas. Desde Hechos hasta Segunda de Tesalonicenses, hasta hasta Hebreos. Hebreos es una de las cartas del apóstol Pablo. Después le voy a decir cómo puede usted identificar, cómo puede saber usted si es una carta del apóstol Pablo, porque él dice, y esto que es el signo de toda carta mía, así escribo. O sea, después le voy a decir esto, cuál es. Pero no es un misterio, es la forma como él escribía
era la firma de él. Amén. Es necesario señalar que los grados del enfoque de la interpretación de los textos bíblicos varían, ya sea desde el punto de vista de la religión judía, católica o protestante. La fe judía entiende que la revelación divina se realizó mediante dos vertientes complementarias: la escrita como la Taná y la oral. La Taná, o sea, la palabra el Antiguo Testamento de los judíos. Se podría decir, una revelación que fue articuladamente en función del propio sentido orgánico de una revelación a la que se le puede realizar una hermenéutica abierta. O sea, nosotros, para aplicar la hermenéutica, no es tan fácil, pero tampoco es un misterio grandísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la raíz de cada palabra, usted se va a dar cuenta que las raíces siempre están en griego de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en griego fueron traducidas las palabras, la palabra de Dios, precisamente porque el hebreo no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales, hermano. Entonces, era necesario que la palabra se tradujese en griego, porque es más, el Señor hablaba griego, escribía griego. La mayoría de los apóstoles hablaban en griego. O sea, esa era la lengua oficial de la época. Sí, gracias. Sentido orgánico de una revelación a la que se le puede realizar una hermenéutica. El caso católico es distinto porque, aparte de que la religión católica no tiene el sentido étnico judío, sino universalista, después le explico este vocablo, con lo que esto repercute en su apreciación del significado de los textos bíblicos. El catolicismo hace de la tradición de la Iglesia doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, el árbitro y maestro, bueno, todo este tipo de cosas. Las Sagradas Escrituras, que serán en definitiva complemento de las decisiones finales de los prelados católicos, con el mapa de la cabeza, y bueno, vamos a ir a hermenéutica bíblica judía. Las formas tradicionales de hermenéutica o exégesis. ¿Por qué hermenéutica y exégesis? La exégesis es una búsqueda. La exégesis es como es como el GPS, y la hermenéutica es el lugar a donde tenemos que ir. Pero la hermenéutica es el significado y la exégesis es la búsqueda, permítame ponerlo de una manera más fácil. La exégesis es una búsqueda. O sea, para mí un exegeta es como un minero que está cavando la roca. ¿Y para dónde va él? Va a buscar el tesoro, y el tesoro es la hermenéutica. Eso es lo que él busca, el significado, la hermenéutica. Ahí lo encuentra. Amén. Bien, las formas tradicionales de la hermenéutica o exégesis en el judaísmo aparecen a través de la literatura rabínica, que incluye la Mishnah, los dos Talmudes y la literatura Mishnah. Los exegetas o hermeneutas judíos reciben el título de mefarshim, o sea, de comentaristas, ¿no? El Midrash forma una exposición de la exégesis bíblica del Torá. El problema para nosotros, grande, es que nosotros no estamos familiarizados con este tipo de conceptos.
que es la exégesis y la hermenéutica. Vemos estos conceptos como extremadamente serios, técnicos o científicos, como usted le quiera llamar. No lo son, porque no se han familiarizado a nuestro oído y mucho menos a nuestro conocimiento. Por lo tanto, para nosotros es muy difícil hacer una exégesis hermenéutica de un pasaje. Por ejemplo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Al hacer un análisis exegético, buscad. ¿Cómo vamos a buscar? Vamos a ir a las raíces de la palabra. Vamos a hacer una exégesis. Vamos a buscar, nos vamos a introducir, por ejemplo, en la montaña. Vamos a hacer una exégesis. Llevamos nuestra pica, nuestra pala, para empezar a cavar, para poder encontrar el resultado que es la hermenéutica. Amén. Voy a leer otra vez esto. Los exegetas o hermeneutas judíos reciben el título de mefarshim, o sea, comentaristas. El Midrash forma una exposición de la exégesis bíblica del Torá y sus párrafos relacionados con la ley. ¿Saben cuál es la ley, no? El Antiguo Testamento. También es un objeto de análisis del halajá. Comprende una exégesis de la ley escrita, la Agadá. Es una exégesis de partes del Torá. O sea, se toma la Torá y se hace una exégesis para tener un resultado hermenéutico, para tener el significado. Oiga, hermano, la hermenéutica es la ciencia que nos conduce al conocimiento y al significado de la palabra de Dios, pero no podemos llegar al conocimiento de la palabra de Dios si no hacemos una buena exégesis, si no tenemos la pica, la garracha, o sea, la pala, para llegar al fondo de la exégesis. Amén. Amén. Bien. Y sus párrafos relacionados con la ley, que también es un objeto de análisis. Bien. El Mikra comprende el estudio exegético de la Torá. Oiga, hermano, el Mikra comprende el estudio exegético. ¿Qué es esto? El estudio profundo, el análisis, la búsqueda profunda para llegar al concepto de la hermenéutica, o sea, para tener un concepto hermenéutico. Bien. Voy a ir a la exégesis un poquito abajo para pasar un poco acá. La exégesis judía no terminó con la redacción del Talmud. Continuó durante el resto de la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento en el siglo XVII. Baruch Spinoza, que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam por su nacionalismo filosófico, fue uno de los precursores de la hermenéutica bíblica moderna. Hermanos, yo sé que este hombre para nosotros no es famoso, pero es uno de los precursores. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre era de origen judío, pero ¿qué pasó? Él empezó a hacer una exégesis de la palabra del judaísmo, y el hombre tomó todas estas raíces y todos estos conceptos y nos los transmitió a nosotros. En el judaísmo, la hermenéutica o exégesis sigue siendo objeto de estudio hoy en día, pues se considera una herramienta importante en el entendimiento de las Escrituras. En cada comunidad judía de cualquier parte del mundo hay centros para estudios exegéticos. Y permítame abrir un paréntesis aquí.
cosa que yo sé que para ustedes esto ahorita es un poco así como medio, bueno, ¿y esto cómo es? Es un poco, no difícil, sino como que no muy claro para entender. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque a la gente no le preocupa. Por ejemplo, hay mecánicos, vamos a hablar de carros un poquito, hay mecánicos que andan con una cajita de herramienta por todas partes, arreglando cualquier cosita, el arranque, el alternador y todas esas cosas. Pero cuando usted le dice que su motor tiene un problema, le dice, no, yo si es algo de corriente por ahí, algo fácil, sí, pero no. Así es la palabra de Dios. Así es el hermeneuta o el exegeta. Son hombres y mujeres que han dedicado su vida, hermanos, su vida completa al estudio, al análisis profundo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que queremos nosotros es que usted se dé cuenta que no es imposible, al contrario, que tenemos acceso, tenemos las herramientas, tenemos la pasión y tenemos las ganas de aprender y de compartir todo este conocimiento. Bien, hermenéutica bíblica cristiana de la Edad Antigua. Entre los exegetas antiguos se cita a Orígenes. Nació en el año 185 y murió en el año 254. Y varios como ellos, por ejemplo, uno muy conocido que es Jerónimo de Estridón, muy conocido. Esto nos da una idea de la interpretación bíblica durante el primer medio siglo después de la muerte del apóstol Juan. La fuente de este periodo son los escritos de los primeros líderes de la iglesia como Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo y un escritor seudónimo que se llamaba Bernabé. Unos están diciendo que es Bernabé el apóstol que acompañó a Pablo. Los padres apostólicos usaron varios métodos de interpretación. En ocasiones utilizaron la tipología para relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la epístola de Bernabé se mencionan dos pasajes del Antiguo Testamento como tipos de la cruz de Cristo, los brazos extendidos de Moisés, que dieron la victoria de Israel sobre Amalek, que está en Éxodo capítulo 17, versículo 8 y los sucesivos. Bien, que era la serpiente. Fue cuando Moisés levantó la mano y levantó la serpiente de bronce. Bien. Veamos patrística y cristianismo. Edad Media. En la Edad Media, la exégesis estuvo representada por Gregorio Magno y una serie de estos, por ejemplo, Alberto Magno era italiano. Vamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, con el humanismo, oiga, estamos entrando en otra dimensión, con el humanismo del Renacimiento y sobre todo desde el siglo XVI, a ejemplo de Lutero, salieron a la palestra indefinida de intérpretes racionalistas de la Biblia que fueron contrarrestados, entre otros, por los católicos. Desde los siglos XVII y XVIII se aplica la hermenéutica a una interpretación objetiva y comprensiva de la Biblia. Desde el siglo XVII y XVIII se aplica la hermenéutica a una interpretación objetiva y comprensible de la Biblia. Esta pretende indagar en el contexto histórico bíblico y en su connotación, pertinencia y relevancia, teniendo en cuenta el ámbito actual, o sea, el momento en que estaba pasando esta situación. Esta rama de la hermenéutica intenta trazar un puente de comprensión
entre el pasaje bíblico, o sea, la palabra escrita, y la realidad presente. La hermenéutica bíblica siempre respeta el sentido histórico y literario del texto. Esta es una de las cosas muy importantes. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo de hermenéutica bíblica e histórica es cuando el Señor estuvo acá. El Señor hablaba, pero sus palabras tenían otro significado. Esto es hermenéutica y esto es gramática. O sea, nosotros a la hermenéutica tenemos que aplicarle la gramática de la palabra y tenemos que aplicarle el estilo literario, el texto literario del mismo. No podemos pensar como si fuese cualquier evento normal con la mente humana. Para eso está la hermenéutica y la exégesis. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Porque usted lo está poniendo de una manera demasiado difícil. No es difícil. Lo que pasa es que tenemos que ir al texto con un buen diccionario bíblico. Con un buen diccionario bíblico vamos a estudiar los verbos, vamos a estudiar nosotros los adjetivos, los que califican la acción. Vamos a aprender un poquito de vocabulario al respecto. Es muy importante eso, hermano. Tenemos que saber cuál es el papel de, por ejemplo, de un adjetivo calificativo, de un sustantivo, de un verbo, de un adverbio, de tiempo o lo que sea. Tenemos que aprender ese tipo de cosas. Y para eso estamos nosotros, para aprender, hermano. Y para compartir con ustedes. La hermenéutica bíblica siempre respeta el sentido histórico y literario del texto, pero abre las puertas para una interpretación sólida y pertinente de acuerdo. No es que sea circunstancial, sino que es pertinente a la situación que se está presentando, sin violentar lo que se quiso decir inicialmente. O sea, lo que pretendemos decir. Entonces, pero el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana. ¿Qué es teología, hermanos? Lo hemos enseñado. Es el estudio de la palabra de Dios. Teos significa Dios y logía, estudio, tratado, ciencia o lo que usted quiera. Estudio de la palabra de Dios. Pero el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana. ¿Por qué el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana? ¿Por qué? Porque la hermenéutica es la que da el significado, hermano. Sí, hermanos. Bueno, un día vamos a ver esto desde otro punto de vista. Se encuentran realmente en la teología cristiana, donde la hermenéutica, pero el origen de los estudios hermenéuticos se encuentran realmente en la teología cristiana, donde la hermenéutica, dése cuenta que la teología no se puede zafar de la hermenéutica, porque es la hermenéutica la que da el significado a la teología. Las palabras teológicas, por ejemplo, la teología y la religión. ¿Cuál es la hermenéutica? Aplíquele la hermenéutica a usted, hermano, a la teología, y aplíquele la hermenéutica a la religión. Por ejemplo, la teología es la ciencia, el conocimiento que nos conduce ¿a dónde? Al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora dígame, ¿dónde está la hermenéutica? Ahora dígame, ¿dónde está la ciencia? La ciencia es algo que no se ve, que no se toca.
no la podemos ver, pero causa un impacto poderosísimo en nosotros. Entonces, la teología, si la dividimos en dos, teos significa Dios y logía significa estudio o lo que usted quiera. Pero hay algo muy importante, hermano, que la teología es el estudio, es la ciencia que nos conduce al estudio, al conocimiento de la palabra de Dios, al hacer un estudio hermenéutico. Entonces, permítanme, vuelvo otra vez arriba donde dice, pero el origen de los estudios hermenéuticos, esto se lo voy a enseñar a ustedes en el tablero, porque para mí me es más fácil en el tablero y ustedes van a aprender mucho más es en el tablero. Pero el origen de los estudios hermenéuticos, oiga, el origen de los estudios hermenéuticos, o sea, la raíz de la hermenéutica se encuentra realmente en la teología. ¿Y qué es la teología? La teología es el compendio de todo el conocimiento de la palabra de Dios, de toda la ciencia de Dios. Teos es Dios y logía es ciencia, tratado de estudio de la palabra de Dios. Bueno, por favor no me dejen pasar esto. En uno de estos días dígame, hermano, queremos que nos explique con mucho gusto. Pero el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana, donde la hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación. O sea que es la norma, es el mecanismo que nos lleva a la interpretación de la palabra de Dios, hermano. Eso lo estamos viendo desde el comienzo. Interpretación de los libros sagrados de la Biblia, que como revelados por Dios, pero compuestos por hombres, oiga, revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos, el literal y el espiritual. Por ejemplo, ¿qué es la religión? ¿Qué es la teología? La teología es una ciencia. ¿La puedes tocar? No. ¿La puedes ver? No. Ahora, ¿qué es la religión? No la puedes ver, pero la puedes practicar. Le voy a explicar. La religión es una práctica. Se llama religios en griego. La teología es una ciencia que no se ve, pero la religión es una práctica. ¿Qué practico yo? Lo que he aprendido de los conceptos teológicos, lo aplico con mi religión. La religión es una práctica. Todo esto se lo va a pasar a ustedes. Por favor, no me dejen pasar esto así por encima, sino yo les voy a explicar esto de una manera más práctica en el tablero. Bien. Fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros sagrados de la Biblia, que como revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos, el literal y el espiritual. Ahí es donde, por eso le estaba hablando de la teología y de la religión. Uno es espiritual y el otro, ¿cuál es? Literal. Uno es espiritual, no lo puedes tocar. La hermenéutica no la puedes tocar, pero la práctica sí la puedes ver. ¿Qué practico? Lo que he estudiado. ¿Y cómo lo practico? ¿Cuál es el efecto de esto? Que transforma mi vida. Transforma mi manera de pensar. Ahora sí me regala un poquito de... Gracias. El sentido literal es el significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. Ok, dése cuenta, la exégesis, que sigue la regla de la justa interpretación. O sea, ¿qué es? En síntesis, la exégesis es la herramienta para llegar, es la herramienta que nos enseña a buscar
para llegar a la hermenéutica, porque la hermenéutica es lo que buscamos nosotros. Exactamente. Y la exégesis es la herramienta que Dios nos permite usar para llegar al resultado concreto de la palabra. Se puede usar, por ejemplo, los proverbios, que lo que decía el Señor era un significado más profundo. Exactamente. Esa es una exégesis. Exacto. Entonces hay que hacerle exégesis a esto para poder tener el verdadero significado hermenéutico de lo que significa, lo que quería decir el autor, ¿no? O el escritor. Bien. Pastor, el exégesis lo voy a hacer en el diccionario. Claro, exactamente. O sea, quiero entenderlo. Sí, por ejemplo, la exégesis es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer una buena hermenéutica, para llegar, por ejemplo, siempre lo dibujo y se lo pongo de esta manera a todos mis hermanos. La exégesis es un minero que va con su pica y se mete a buscar el oro o las piedras preciosas. Él está picando y picando y trabajando con la pica y con la pala hasta que llega y encuentra. ¿Qué encuentra? La hermenéutica, el significado de lo que él está buscando. Amén. O sea que la exégesis es la herramienta más poderosa de la hermenéutica para lograr el verdadero significado de la palabra de Dios. O sea, se pone desde el punto de vista literal, desde el punto de vista bíblico o literario, no es fácil comprenderlo, pero nosotros lo ponemos de la manera más práctica y le damos este significado. Vamos a buscar el significado de lo que es verdaderamente cuando el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar? ¿Y qué vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar? Buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo hacemos? Con una buena exégesis. ¿A dónde queremos llegar? A la hermenéutica, a hacer un estudio hermenéutico profundo de la palabra de Dios a través de la exégesis. La exégesis para nosotros es el elemento. La investigación. Exactamente, no solamente la investigación, sino la herramienta que utilizamos para llegar a la hermenéutica. Pastor, lo que creo que está pasando ahorita es que la gente como ya no va uno a buscar en el diccionario, sino que te vas a Google y a ver qué es lo que están diciendo los demás, y eso es lo que se anda, Sí. ahí llegas al... Desafortunadamente, hoy en día lo que se hace es eso. La gente no estudia, la gente no hace exégesis. Oiga, hermano, no hace exégesis, sino se van directo a una búsqueda en un aparato y se acabó. No hay exégesis. Por lo tanto, le van a dar cualquier resultado porque el que la pone ahí no hizo una exégesis, hizo lo mismo. Bueno, bien, vamos a ver el sentido literal. Es el significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de las Sagradas Escrituras se fundan sobre el sentido literal. Vamos a ver el sentido espiritual, infuso por Dios en el hombre según la creencia cristiana, da un sentido religioso suplementario a los signos divididos en 3 tipos diferentes. Entonces está diciendo que la hermenéutica no solamente tiene un sentido literal, alegórico y espiritual. Vamos a leer el sentido alegórico por el que se
por lo que es posible a los cristianos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. De esa manera, el paso del Mar Rojo simboliza la victoria de Cristo y el bautismo. Si nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, de lo fácil que es, ya cuando tenemos nosotros el significado, por ejemplo, el sentido alegórico, por el que es posible a los cristianos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. De esa manera, el paso del Mar Rojo simboliza la victoria de Cristo y el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la hermenéutica ahí? Porque ellos fueron sepultados en las aguas. Eso está tipificando el bautismo de ellos. Ellos atravesaron el Mar Rojo, atravesaron no por encima, sino ellos, el Señor dividió las aguas, apartó las aguas para que ellos cruzasen en seco, tipificando lo que hizo el Señor. Él fue a lo profundo de la tierra y en el bautismo nosotros somos sepultados en las aguas. Esa es la hermenéutica. ¿Se da cuenta? Bien, ahora el sentido moral. Este es el aspecto más delicado de todos, de la hermenéutica bíblica, el sentido moral, por el cual los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducir a un obrar justo, su fin en la instrucción. El sentido anagógico, o sea, el misterio de este asunto, o sea, lo que esconde la palabra dentro para llegar a su interpretación, por el cual los santos pueden ver realidades y acontecimientos de una significación eterna que conduce en griego, o sea, analógico, a los cristianos hacia la partida celestial. Así la iglesia en la tierra, o sea, la iglesia, nosotros, es signo de la Jerusalén celestial, o sea, la iglesia que vamos a ser levantados. El paso del siglo XVII al XIX ofrece en las ciencias eclesiásticas el marco de la tardía ilustración cristiana, o sea, la síntesis madura de la hermenéutica bíblica junto a la teología. Por eso no podemos nunca, hermanos. Acuérdense que la teología es la ciencia. El tratado de la palabra del Señor. Teos significa palabra y logía, la teología es la ciencia que estudia la palabra de Dios, no investiga la palabra de Dios, no descubre la palabra de Dios, es la ciencia que estudia la palabra de Dios. Amén. Véanse también Reforma Protestante, sacerdocio de todos los creyentes y literalismo público, edad contemporánea. En la edad contemporánea, hoy en día, dentro del catolicismo, el Concilio Vaticano II indicó varios criterios. ¿Quién fundó este Concilio Vaticano II? ¿Recuerdan ustedes? Pablo VI. Ya tiene como 50 años, hermano. Indicó criterios para una interpretación de las Sagradas Escrituras conforme al Espíritu que la ha inspirado. Unidad de toda la Escritura. Leer la Escritura en el contexto de la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe, es decir, la cohesión, o sea, unirlas de las verdades de fe individuales entre ellas y con el plano completo de la revelación,
pues no son términos que tengan necesariamente un significado idéntico, aunque se utilizan de forma intercambiable en la mayor parte de los casos, según la intención del que use dichos términos. Se puede dar a hermenéutica, el rasgo de búsqueda de significados. O sea, ¿qué es la hermenéutica? A ver, la hermenéutica es la ciencia que nos conduce a la sana y buena interpretación de la palabra de Dios. El significado de la palabra de Dios, correcto. Gracias. Bien. Pastor, una pregunta. Cuando he escuchado cuando predican y ellos dicen los originales, ¿de qué hablan? Los originales están hablando de la palabra de Dios. Ajá. O sea, los escritos que dejó el Señor. Es que miren, los originales todavía los están buscando, hermana. Eso iba a decir, o sea, sí existe. Todavía los están buscando. Pero no se le olvide que el Señor no vino a abolir el antiguo pacto, vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces, la ley no la abrogó, la cumplió en Él, porque Él es antes de la creación. O sea, no estoy diciendo que no tiene relevancia, sí tiene relevancia, pero el Señor es la palabra. Entonces, si nosotros vamos a hablar del antiguo pacto, el Señor dice que antes de que todo fuese, Él ya era. Oiga, hermano, ¿y cómo es posible que Abraham le dio los diezmos a Jesucristo? A Melquisedec. Melquisedec, hermanos. Entonces vemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Abraham es tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que pasa es que son figuras que nosotros a veces pasamos desapercibidas. Estas figuras que ustedes y yo estamos viendo ahorita, el judaísmo no las tolera, no las acepta. No las aceptan. Ellos no han reconocido a Jesús. Él es el rey de los judíos y no lo reconocen. Están buscando todavía a Jesús. ¿Y cómo es posible? Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, hermano. Somos las ramas injertadas en el olivo real. Y el olivo real es Cristo. Bien. Según la intención del que use dichos términos, se puede dar a hermenéutica, el rasgo de búsqueda de significados espirituales, y a exégesis, el de una interpretación bíblica centrada en la literalidad, o sea, en la parte literal del texto y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción. Pero también puede darse a entender que exégesis sea la explicación de la Biblia, hermenéutica, el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. Entonces, no podemos nosotros nunca apartar la exégesis de la hermenéutica. ¿Por qué, hermanos? Porque la exégesis son las herramientas que Dios nos da para llegar a una profunda hermenéutica, para llegar a tener un concepto hermenéutico sólido, y es a través de la exégesis. O sea, nosotros, para llegar a tener las piedras preciosas, necesitamos la pica, la pala y la luz y todo ese tipo de cosas en la mina. Amén. Bien, veamos también ciencias de la religión, ciencias bíblicas, historia, interpretación de los libros bíblicos. Desde ellos mismos se presume y da por hecho que los libros que componen la Biblia son la revelación del único Dios verdadero, que se da a conocer al pueblo de Israel
Este es uno de los presupuestos dogmáticos fundamentales de la fe judía. Oiga, este es uno de los presupuestos dogmáticos fundamentales de la judía y cristiana en general, sobre la que se fundamenta el dogma. La Biblia es la palabra de Dios. Este dogma, este pensamiento, esta especulación filosófica es, la Biblia es la palabra de Dios. Para mí, por ejemplo, la palabra Biblia, yo en lo personal prefiero utilizar las Sagradas Escrituras, porque son Sagradas Escrituras. Acorde con este precepto de fe, el trabajo hermenéutico pretende, acorde con este precepto, o sea, con este concepto de fe, el trabajo hermenéutico pretende, ya sea mediante el sistema judío Pardes de exégesis de la Torá, la posición de la tradición con los textos bíblicos o la total aceptación de todos los escritos bíblicos como la única regla de fe y conducta para el creyente cristiano, que es a través de la hermenéutica. No importa lo que la gente crea, hermano. Ya vamos repitiendo, ¿no? ¿Oh, sí? Sí. Bueno, vamos a dejar aquí, hermanos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Pastor, entonces, las herramientas para hacer la hermenéutica. Simplemente, nada más a través del puro diccionario. No puede ir uno como al libro.